buenos días y buenas noches a todos los interesados de la Sagrada Escritura. Les saluda el profesor Miguel Camelo del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Hoy vamos a tener un encuentro con una persona muy importante para nuestras enseñanzas en la Sagrada Escritura. Hoy tenemos a la doctora María Eugenia Muñoz, quien nos va a presentar todo un recorrido sobre una aproximación a la mujer en el antiguo Egipto. Entonces, pues, recibimos a la doctora María Eugenia Muñoz. Bienvenida, muchas gracias. Bendiciones de todos los que estamos al otro lado del Atlántico para que usted nos acompañe en esta enseñanza, en esta conferencia sobre la aproximación a la mujer en el antiguo Egipto. Bienvenida, doctora María Eugenia. Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes un año más. Es para mí todo un placer poder atravesar el Atlántico gracias a ustedes. Sí, señora. Saludo y presento brevemente a la doctora María Eugenia, que ya había participado con nosotros en este ciclo de conferencias. Ya vamos en el 5.º año, doctora, que ha sido una bendición y ha sido una cosa muy significativa para diversos públicos, tanto para estudiantes de Biblia, de teología, personas que participan en procesos de formación en muchas parroquias, en muchas comunidades de fe católicas o no católicas, y que nos ayudan a comprender este recorrido que vamos haciendo a lo largo de cada año. La doctora María Eugenia Muñoz Fernández es licenciada en Geografía e Historia de la Universidad Complutense, licenciada en Lenguas y Literatura de Egipto y Antiguo Oriente de la Universidad Católica de Lovaina. Una persona experta que nos invita hoy a conocer un panorama muy generoso y muy amplio de quién es la mujer en el mundo antiguo, ¿no? En este mundo de Egipto. Y para que se nos caigan muchas cosas de las que a veces no las tenemos claras, ¿cierto? Vamos a recibir a la doctora María Eugenia y a darle gracias por lo que nos va a participar y enseñar esta noche. Bienvenida, doctora, y el micrófono es suyo. Pues muy buenos días, tardes, noches, y muchas gracias a Uniminuto y de manera especial al doctor don Miguel Camelo por esta gran ventana al mundo que es el 5.º ciclo de conferencias, textos y contextos, en el que se enmarca nuestra conferencia, que lo que quiere es situar a la mujer de Egipto en el contexto del mundo antiguo, y lo va a hacer precisamente a partir de una serie de textos. La conferencia que hoy pronuncio es un pequeño resumen de un libro que sacamos hace unos meses al mercado. Es un trabajo elaborado por un grupo de historiadoras vinculadas a la Universidad de Vigo, que lo que quiere es visibilizar el papel de las mujeres y realiza un recorrido desde la prehistoria hasta el siglo IV. En este pequeño libro yo participo precisamente hablando de la mujer en el antiguo Egipto. Y es que hablar de las mujeres en Egipto no es sencillo. Primero, porque la cultura faraónica abarca un periodo de tiempo considerable, más de 3.000 años de historia. Segundo, porque las mujeres son actrices secundarias en la historia del Valle del Nilo. Tercero, hay muchas mujeres. Y cuarto, la historia de Egipto y por lo tanto de sus mujeres está llena de tópicos difíciles de cambiar. Imágenes que desde la Biblia hasta nuestros días se repiten para mostrarnos una mujer en cierta manera estereotipada, pues la relativa libertad junto con los derechos que tenían las mujeres egipcias respecto a sus coetáneas está tras el mito de una mujer libre, hermosa, poderosa. Poder y belleza, o el poder de la belleza.
La seducción como arma de dominio es lo que caracteriza a la femme fatale por excelencia, cuyo máximo exponente podría ser Cleopatra. Empezamos. La reina egipcia no pasa a la historia por ser una estadista, sino que la vamos a conocer más por ser la amante de Julio César y Marco Antonio. De manera que acaba convirtiéndose en el arquetipo de una mujer hermosa e inteligente que utiliza sus encantos para mantener los restos de un depauperado imperio. Hacer una historia de las mujeres egipcias es una tarea espinosa. La falta de fuentes, el tipo de documentos en los que aparecen quienes tratan estos textos y los fines o intenciones de quienes los elaboran no son asuntos baladíes, pues detrás de cada imagen, tras cada palabra, se oculta la realidad poco aprehensible de las mujeres sin voz, las esposas, las madres, las hijas y hermanas de los hombres de Egipto. La mujer es un campo útil para su señor. Esta es una máxima enunciada por uno de los grandes sabios de Egipto, Ptahhotep. A mi modo de ver, es la frase que mejor expresa la cruda realidad de la mujer egipcia durante más de 3000 años. En ella comprendemos el sentido de la feminidad, engendrar al heredero del esposo, ese heredero responsable de perpetuar la memoria de sus progenitores y criar el objeto de la fama del hombre, pues la progenie numerosa es un símbolo de éxito. Cuando nos acercamos a los textos del antiguo Egipto, lo primero que diferenciamos es la huella del femenino en la lengua egipcia. Y según la regla, el femenino en Egipto se reconoce porque añade una T al masculino. De manera que si hombre en egipcio se dice se, mujer se va a decir set. Pero el complejo sistema de escritura egipcia necesita más signos que precisen el significado de la palabra, de tal manera que completando los signos fonéticos, aquellos signos que se leen, nos encontramos con los signos determinativos, aquellos que no se leen, que señalan la categoría semántica a la que pertenece la palabra, de manera que debajo del signo que escribe hombre aparece un dibujo de un hombre y al lado de los signos de mujer, un signo con una mujer. En un segundo nivel, descubrimos los diversos nombres que refieren a la realidad del mundo femenino. Esta comprende varios términos. El primero es Set, mujer, que no aparece muy frecuente. De hecho, yo nunca lo encontré en ninguna de mis traducciones. El segundo, el importante, es Hemet. Después vendrá Mut. Seguiremos con Sat, que es hija. Y finalmente Senet. Senet, que puede significar lo mismo, hermana, amante o señora. Cada uno de estos vocablos refleja los diferentes rostros de una misma realidad, la mujer en el antiguo Egipto. Hay una frase de Unamuno que no me canso de repetir, pero que creo que define perfectamente la filología y la cultura egipcia, y es que para él toda filosofía en el fondo es filología. Y como digo, esta idea cobra auténtico significado en la cultura egipcia, ya que posiblemente en ninguna otra lengua se pueda percibir tan claramente las relaciones entre escritura y pensamiento. Así, el término empleado para escribir mujer en Egipto, Gemeta, podría esconder en su raíz la idea genuina que los egipcios tenían de esta. La mujer como útero en el que se desarrolla la vida, pues la palabra se escribe con el signo jeroglífico Gem, que significa útero. Si a ese signo jeroglífico le añadimos una T,
puede significar mujer o útero. Pero si completamos la palabra con un ideograma, en el caso de mujer con una mujer, significa mujer. Si acompañamos gemet con el útero estilizado de una vaca, entonces la palabra es útero o matriz. Así pues, la palabra mujer, esposa, como digo, parte de esa raíz gem que significa útero. En síntesis, una de las palabras más empleadas para referirse a la mujer en el antiguo Egipto parece estar estrictamente vinculada a su función como contenedora de vida. Pero como ya adelantamos, existen otros términos empleados para referirse a la mujer de otras maneras. La mujer también se llama Meset, quien da a luz al niño o a la niña. Met o Idet, quien genera o es portadora de la herencia. La mujer es Mut, quien alimenta. También Mut, madre protectora, quien guarda y cría al niño. Cuenta el mito que en el principio, antes de que naciera la tierra y el cielo, antes de que los hombres vinieran a la existencia y los dioses fueran creados, e incluso antes de que naciera la muerte, ya existía el demiurgo. El dios, tras crearse, emerge de las aguas del caos y delimita el espacio y el tiempo, instaurando Mat, el orden universal egipcio. Mat es un principio femenino que garantiza el mantenimiento del universo. Acto seguido, bien masturbándose, bien estornudando o bien creando con la palabra lo que el demiurgo había pensado en el corazón, comienza a crear las diferentes criaturas que poblarán el universo. Primero, los dioses, y después, de las lágrimas de sus ojos, la humanidad. Hombres y mujeres, grandes y pequeños, en igualdad. Yo realicé 4 buenas acciones en el interior del horizonte. Creé los 4 vientos para que cada uno pudiera respirar. Creé la gran crecida para que tanto el grande como el pequeño la aprovechasen. Yo creé todo, el hombre igual a su semejante. Yo no los autoricé a cometer el mal, pero su corazón desobedeció lo que les dije. Esta fue una de mis acciones. Creé a los dioses de mi sudor y a los hombres de las lágrimas de los ojos. De este modo describen los textos de los sarcófagos la creación del género humano, sin distinción, sin establecer las diferencias que aparecen en otras culturas. Hombres y mujeres se engloban en el mismo grupo. Remech, los hombres egipcios, el ganado de Dios para quien fueron creados el cielo y la tierra. En el antiguo Egipto, el matrimonio era el estado ideal, de tal modo que un hombre medianamente acomodado debía fundar una casa, tomar una esposa y tener hijos, mejor si eran varones. Esta realidad aparece recogida en diferentes textos desde el inicio hasta el final de la historia del país. 2 de los sabios más prominentes del Valle del Nilo se pronuncian sobre el matrimonio. Dice Tajordejez: si te encuentras en buena posición, debes fundar una casa. Toma una mujer como dueña de la casa y un hijo macho te será traído al mundo. En el mismo nivel está Tajotepa, que dice: si estás acomodado, funda una casa, ama a tu mujer como se debe. El proyecto de vida de las mujeres y hombres de Egipto era formar un hogar, y para eso el hombre solicita permiso a la familia de la joven de cara a comenzar una vida en común con ella. El matrimonio no estaría sancionado por ningún acto religioso ni jurídico. El futuro esposo, una vez adquiría esa holgura económica, va a la casa de la novia con un presente para el padre, y a partir de ese momento la joven entraría en la casa del esposo, convertida en gemet, esposa.
Podríamos decir que el matrimonio en Egipto sería una especie de unión libre entre un hombre y una mujer, y que esa unión estaría formalizada por un contrato económico, cuya finalidad principal era definir las posesiones de cada uno de los miembros de la pareja para evitar problemas en las futuras herencias o los posibles divorcios. Por lo dicho, parece complicado hablar de amor romántico en la base de los matrimonios del Antiguo Egipto. El romanticismo en los casamientos que algunos investigadores quieren ver en la fantástica lírica ramésida sería una excepción, y los fabulosos versos que los antiguos textos estarían más próximos a un divertimento cargado de sensualidad que a la realidad del matrimonio. Vamos a leer un fragmento del papiro Hargis 500. Dice ella: ligado a ti está mi corazón. Quiero hacer por ti lo que el corazón busca. Estar en tus brazos es la plegaria que suplican mis ojos. Mirarte ilumina mis ojos cuando estoy cerca de ti. Al ver tu amor, príncipe de mi corazón, qué felicidad es ese momento que se alargue para mí eternamente. Acostarme contigo eleva mi corazón. Si después él se lamenta o sea feliz, aún así, no importa, no me dejes. De este modo vemos el texto egipcio que nos habla de un poema ramésida, pero que se aleja, como digo, bastante de la realidad de las mujeres en el Valle del Nilo, bastante de la relación de pareja. Y en esta situación que acabamos de describir, ¿dónde quedaría entonces el amor? Las imágenes de pinturas y esculturas muestran parejas que se profesan amor y respeto, y los textos casi siempre, desde el punto de vista masculino, señalan cómo debería tratar el esposo a la esposa. Así habla Tajoté: ama a tu mujer como se debe. Amar a la mujer como se debe es llenar su estómago, cubrir su espalda. El aceite es la medicina de su cuerpo, continúa el sabio, hazla feliz mientras viva. Es un campo útil a su señor. Estos preceptos nos alejan un poco de ese amor romántico que veíamos en los poemas y nos acercan un poquito más a la realidad práctica ya de los egipcios, ya que si bien el sabio recomienda tratar bien a la esposa, no deja de poner el acento en la utilidad de la mujer en cuanto es un campo útil para su marido. Una vez la joven entra en la casa del esposo, se convierte en esposa, Gemet, y por lo tanto comienza a desarrollar su papel fundamental, Nebet Per, la señora de la casa. Sus cometidos principales serán ser una buena esposa y madre, al mismo tiempo que gestionar la economía doméstica. Una esposa tenía que tener buenas carnes, estar llena de vivacidad, ser conocida por los habitantes de la ciudad y comportarse de acuerdo a la doble ley. Si esto era así, entonces no tenía que temer que el marido la repudiara. Y, por lo tanto, al ser una buena esposa, el marido debía de alimentarla, vestirla, darle todo tipo de cosas buenas y hacerla feliz, pues la mujer, como ya vimos, es un campo útil para su marido y bien cuidada no pierde el tiempo llorando. Si la mujer es una mujer eficiente, entonces Annie dice que no hay que controlarla. No le digas dónde está, trae, ya que ella lo guardó en el lugar adecuado. Mira, guarda silencio y verás su habilidad. Qué alentador es tener tu mano en la suya. Y hay muchos hombres que no saben eso. Un hombre debe de evitar la perturbación en su hogar, incluso
si no lo encuentra como lo dejó. No molestes a una mujer, no seas severo reprendiéndola. Pero cuidado, advierte el sabio, se debe mantener a la mujer en la casa lejos del poder. Manténla dócil, pues el ojo de la mujer es una tempestad cuando mira. Y no solo la mirada de la mujer es preocupante, el hombre debe cuidarse de las mujeres ajenas y extranjeras, pues un momento de pasión puede conducir a la muerte, ya que la mujer es como el agua, difícil de contener y de conocer. Para los hombres egipcios, las mujeres son peligrosas, especialmente aquellas que no se someten a Amat, mujeres que utilizan la seducción destinada a la procreación para otros fines. Los textos advierten sobre estas femme fatale que aprovechan la ausencia del marido para enredar a los hombres diciéndoles «soy libre», y acto seguido se tienden en el lecho para atrapar su presa. Ejemplos de estas conductas reprobables para los egipcios las encontramos a lo largo de la historia de Egipto. Desde el cuento del papiro Huéscar, que tiene origen en el Reino Medio, hasta el más antiguo de Santi Camusis entre los muertos, sin olvidar dos obras maestras del Reino Nuevo, Los dos hermanos y Verdad y Mentira. En todas las historias aparece una mujer fatal, casada o soltera, cuyos encantos femeninos causan la perdición del hombre, bien porque éste cae en la jaula de la seductora, quedando a su merced, bien porque rechaza los ocultos encantos de la mujer. Vamos a detenernos en la primera parte de un cuento, el cuento de los dos hermanos, que es el antecedente claro de José y la esposa de Putifar, una historia que curiosamente se localiza en Egipto. La historia de los dos hermanos narra cómo la mujer de Impu, el hermano mayor, aprovecha la ausencia del esposo para tratar de seducir al hermano menor, Bata. Este rechaza a su cuñada diciéndole, mira, tú eres para mí como una madre y tu marido es para mí como un padre, mi hermano mayor, él me crió. ¿Cuál es esa abominación que me dijiste? No la repitas y no se la diré a nadie. La mujer, al verse rechazada por el joven, trata de protegerse volteando la versión de los hechos y pone en la boca de Bata sus propias palabras. Dice la esposa a su marido, me dijo tu hermano, ven, pasemos un momento acostados, ponte la peluca. Pero yo no le hice caso, no soy tu madre. Y el hermano mayor, ¿y tu hermano mayor no es para ti como un padre? Al mismo tiempo que exige al esposo la vida del hermano menor. Mira, le dice a su marido, cuando vuelva tu hermano, no lo dejes vivir, porque yo sufro a causa de esta malvada posición. Como acabamos de ver, la imagen de la mujer egipcia como peligrosa y seductora tiene su origen en la propia tradición egipcia, proyectándose más allá del valle del Nilo. Y contrapuesta a la mala mujer, que utiliza su sensualidad en beneficio propio, se encuentra la buena mujer que hace de ella, de la sensualidad, un uso correcto, la madre. Dice la enseñanza de Chetin, en su alabanza a la profesión de escriba, haré que ames los escritos más que a tu madre. El deber del buen hijo para su madre era amarla y respetarla, y de hecho cuando el hombre se enfrenta a la muerte deja constancia por escrito de haber cumplido con este deber. Yo soy un amado de su padre, alabado de su madre y bien amado de sus hermanos. La madre es quien generó al hijo, lo alimentó, lo vistió sin una sola queja. Ella hizo mucho, se encargó de ti sin decir basta ya. Naciste 3 meses de gestación y ella continúa atada a ti, sus senos en tu boca durante 3 años sin debilitarse. Tus excrementos eran repugnantes y ella no sintió ninguna repugnancia. Ella decía, ¿qué puedo hacer?
La madre es quien propició el aprendizaje. Ella es la responsable de guardar y criar al niño. Dice el sabio, tu madre te llevó a la escuela, donde se enseñan las escrituras, siempre a tu lado, con la comida y la cerveza en casa. Por lo tanto, el hijo y la hija no deben olvidar nunca que la madre lo trajo al mundo e hizo todo lo posible para darle una buena crianza. La señora de la casa, si bien rara vez era la propietaria de la misma y sus utensilios, es la responsable final de la buena marcha del hogar. La elaboración de los alimentos básicos, con especial atención a pan y cerveza, el hilado, la manufactura de los vestidos, debían de ser las principales ocupaciones de la mujer casada que, dependiendo de la posición social que ocupara, tendría más o menos trabajo en el hogar. La mujer podía ayudar a la economía doméstica con pequeñas aportaciones que contribuyeran a mantener el hogar. El excedente tanto de productos de la huerta como de la elaboración de textiles eran llevados al mercado, donde la mujer los intercambiaba por otros necesarios para la vida cotidiana. El final de la convivencia, la ruptura de la pareja, puede estar causada por dos factores: el divorcio o la muerte de uno de los cónyuges. En ambos casos, la situación de la mujer depende mucho de la posición social y económica que ocupe. Una mujer de la nobleza cuenta con medios propios para vivir, pero la del pueblo, dependiente de su marido económicamente, puede quedar totalmente desvalida cuando desaparece el esposo. La esterilidad, las desavenencias entre los esposos, el ascenso del marido en la escala social, ya que cuando éste crece requiere de una mujer más acorde al nuevo estatus. Todo esto, como digo, puede terminar con la vida de la pareja, pero la causa más importante era la infidelidad. Estas son las causas fundamentales del divorcio en Egipto. Las infidelidades son muy poco recomendables. De hecho, los textos sapienciales dicen: una hermosa mujer que no desea a otro hombre es una mujer sabia. También están rechazadas en las autobiografías mortuorias, donde el difunto señala que en vida no se acercó a una mujer casada, porque esto es la abominación de un nefer. También están condenadas en los textos religiosos. De hecho, el libro de los muertos, exactamente uno de sus pecados, dice que el hombre no copuló con una mujer que tenía esposo. La fidelidad conyugal, por lo tanto, es un requisito fundamental en la vida de la pareja, especialmente por parte de la mujer, porque el hombre tenía ciertas licencias de las que no parece disfrutar la consorte. Relaciones con sirvientas de su dominio, concubinas y posibilidad de otras esposas, siempre y cuando su posición social se lo permitiese. Y vamos a ver un poco ahora qué ocurre con la situación de la mujer divorciada, que es poco conocida, muy poco conocida hasta época tardía, ya que la mayor parte de la documentación que tenemos se refiere casi siempre a hombres. Pero podemos intuir que, aunque hombres y mujeres pueden solicitar el divorcio, las consecuencias de la ruptura conyugal no son iguales para hombres y para mujeres. Si el divorcio no era causado por adulterio, perdía la parte solicitante.
Si la separación era consecuencia de una infidelidad, las cosas eran un poquito diferentes. Mientras la mujer infiel era echada de la casa sin ninguna compensación y con el estigma de la infidelidad, el esposo adúltero se quedaba en su casa y compensaba a la esposa con la devolución de los útiles y posesiones aportados por ésta al matrimonio. Le pagaba la dote estipulada y le entregaba de 3 partes una de los gananciales. También la compensaba con una indemnización por divorcio. Esta cantidad se duplica en el caso de que el marido hubiese pedido el divorcio para volver a casarse. Resumiendo, el divorcio en Egipto no era aconsejable, pues suponía para el hombre una merma económica importante. El mismo Tajotep se pronuncia sobre este hecho y le pide al discípulo: no te separes, te lo suplico. Por lo que respecta a la mujer, todo dependía primero de la clase social a la que perteneciera. Una mujer divorciada de clase alta no tendría muchos problemas. Y segundo, si era demandante o demandada de la petición de divorcio. En este último caso, la mujer podía resultar bastante beneficiada de la ruptura de pareja. Si bien una mujer divorciada podía resultar favorecida a causa del divorcio, la viuda parece tener muchas más dificultades, pues si carecía de recursos y no tenía apoyo familiar, se encontraba completamente desprotegida. Los textos, especialmente a partir del Reino Medio, son claros. Dice la enseñanza de Amenemopé: si tratas con una viuda que encontraste en tus campos, no descuides nada que tú puedas hacer para protegerla. Dios distingue a quien tiene consideración por el pobre. También el rey Mericarré aconseja ejercer mat para perdurar en la tierra. ¿Y cómo? Consolando al que se lamenta y no oprimiendo a la viuda. Y finalmente, en las autobiografías, el difunto dice que él fue una buena persona, que dio de beber al sediento, de comer al hambriento, protegió a la viuda y vistió al huérfano. La realidad de la mujer egipcia se vivía dentro de la casa, y así lo expresan tanto en las artes, la mujer pintada de blanco frente al marido con cierto color tostado, como en la literatura sapiencial, donde nuevamente Tajotep aconseja al esposo: el ojo de la mujer es su tempestad cuando mira. Se trata de mantenerla en casa. Pero si bien es cierto que la vida de la mayoría de las mujeres egipcias se circunscribía al hogar, no podemos olvidar un pequeño número de mujeres de los sectores más favorecidos de la sociedad que desempeñaban diferentes cargos en el palacio, el templo y en menor medida en la administración. Las pocas mujeres que realizaban trabajos administrativos estaban más al servicio de las mujeres del monarca, mujeres médicos o escribas de las mujeres, que adscritas a tareas administrativas de responsabilidad reservadas para los hombres. De hecho, Pierre Tallet dice que en el reino antiguo, de los 4.000 cargos administrativos que están en manos de hombres, solo algunas decenas los ejercen mujeres. El resto de las profesiones de las mujeres de clase alta egipcia están ligados a cometidos que podríamos decir eran típicamente femeninos, destacando entre todos ellos el de ama del rey, la nodriza real, cuya función era criar al futuro rey de Egipto. Desde los orígenes del Egipto histórico hasta comienzos del Reino Nuevo, las mujeres desempeñaron diferentes cargos vinculados al culto de ciertas diosas, especialmente Hathor y en menor medida Neit. Si bien estas mujeres, esposas de altos dignatarios, ocupaban cargos destacados en los templos, servidoras del dios o sacerdotisas puras, la supervisión del templo y del culto estaban
casi siempre en manos de un hombre. Incluso ciertos puestos, como el de sacerdote lector, eran masculinos. A partir del Reino Nuevo, momento en el que el cargo de sacerdote pasa a jornada completa, las mujeres de la nobleza se van a limitar a ser instrumentistas del templo, esto es, acompañaban a los ritos con sistros y collares menita. Respecto a las mujeres del pueblo, el poco tiempo libre que les dejaba las funciones de señora de la casa, podían emplearlo trabajando para otros, realizando bien tareas propias del sexo femenino, cuidado y servicio de las señoras, mujeres, molienda de grano o talleres textiles. Aquí era donde alcanzaban un nivel de importancia mayor. En líneas generales podemos decir que si bien la señora de la clase alta podía desarrollar cargos propios del palacio y el templo, la mayoría de los trabajos de las mujeres en el antiguo Egipto estaban relacionados con cometidos típicamente femeninos. Mujer y poder en Egipto son dos realidades que pocas veces van de la mano, pero que paradójicamente terminan uniéndose en un Egipto idealizado. Cleopatra, Nefertiti, Hatshepsut son iconos de mujeres poderosas, en ocasiones hermosas, que controlan los destinos de los habitantes del Valle del Nilo, pero esta imagen dista mucho de la realidad en Egipto. La mujer disponía de un poder relativo, circunscrito en primer término a la corte. Bien la mujer del rey, bien la madre del rey. Y, en segundo lugar, al templo, espacio donde las esposas de Amón irradiaban autoridad. La primera esfera de poder es el palacio, especialmente el harén real, lugar donde conviven las diferentes mujeres del círculo del monarca, madres, esposas, hijas e hijos, junto con concubinas y otros servidores y servidoras. En este terreno el papel de la mujer está supeditado a la figura del hombre, primero como esposa, ya que la reina en Egipto se llama gran esposa del rey. Y segundo, como madre, es decir, como un útero receptáculo pasivo y escogido por el demiurgo para depositar la semilla del futuro monarca. Será esta última posición la que aproveche la reina para acercarse al poder, ya que ser la madre del monarca favorece a esta frente a otras esposas del rey. El rol de la esposa del rey es limitado. Y aunque portaba insignias reales, coronas, cetros, e incluso tenía derecho a hacer uso de un cartucho, estaba lejos del poder. Las relaciones de las mujeres de la realeza con el poder estuvieron mayoritariamente bajo la sombra de un hombre, bien marido, bien hijo, y serán pocas las mujeres que ocupen el trono como faraones femeninos. De hecho, solamente hay documentadas 4 y una más, una quinta, Neit y Keret, que no está bien localizada. La mayor parte de las mujeres que gobernaron Egipto no lo hicieron como rey de Egipto. En este ambiente es en el que se entienden las intrigas palatinas. Las diferentes esposas del rey conspiraban contra el marido para favorecer el ascenso de los hijos al poder y dejar de ser esposas para convertirse en la madre del rey. La realidad de la vida cotidiana rompe una vez más el mito del matriarcado en la transmisión de la realeza, de tal modo que es la madre la que necesita al hijo para ocupar un puesto prominente y no el hijo el que precisa de la madre para legitimar el trono. La otra esfera de poder, quizá la más importante,
para las mujeres de la nobleza era el templo, lugar en el que se desempeña el cargo de esposa del dios Amón, también llamado divina adoratriz o mano de Dios. Este título nace en la 18 dinastía y será ostentado por esposas o madres de reyes, Amosis Nefertari, Meritatón, Hatshepsut y su hija Neferura. Durante el Reino Nuevo, las funciones fundamentales de las esposas de Amón eran sacerdotales y administrativas, pues el cargo estaba dotado con tierras y personal. Con el ascenso al poder de Tutmosis III desaparece la esposa de Amón y habrá que esperar a los últimos Ramésidas, momento de aguda crisis y cambios históricos, para recuperar el título, ahora totalmente renovado. En el tercer periodo intermedio, como consecuencia de la crisis económica, surge una nueva ética que desemboca en una concepción novedosa del poder, la teocracia, según la cual el dios gobierna directamente al país a través del oráculo del dios Amón. De este modo se produce un trasvase de poder del rey al dios Amón, haciéndose con el poder en Egipto el clero encargado de su cuidado. En este contexto emerge con fuerza la esposa de Amón, hija soltera del rey gobernante, quien a través de esta figura tratará de controlar el imparable poder del clero amonita. La esposa de Amón ejercerá el poder en Tebas como una auténtica soberana. Doble cartucho, privilegio de dedicar edificios, dirigir el culto y consagrar ofrendas, la colocan casi al mismo nivel que el rey de Egipto. Conclusión. Comenzábamos esta pequeña charla preguntándonos por la realidad de la mujer egipcia. Queríamos saber cuánto había de realidad y cuánto de mito en la idea de una mujer poderosa y seductora. Y descubrimos que si bien es cierto que la mujer egipcia disponía de una cierta libertad y igualdad jurídica que no tenían las mujeres de sus alrededores, libertad e igualdad están más vinculadas a la clase social que al sexo. No era menos real que la vida de la mujer estaba supeditada a la del marido y en función de la maternidad. La filología, como vimos, se hacía eco de esta verdad, plasmándola en el signo más utilizado para escribir mujer, gem, su función de generadora de vida. La mujer era un recipiente destinado a ser llenado por la semilla bien divina, si era para engendrar a un rey, bien humana para concebir al resto de los mortales. Así pues, y en líneas generales, la mujer era esposa y estaba destinada a ser madre. Si cumplía con su cometido y se ajustaba a Mat, sería una buena mujer, respetada por el marido y alabada por sus hijos. Si por el contrario no se ajustaba al orden establecido por el demiurgo y era infiel al esposo, entonces tendría que asumir las consecuencias de esta última imagen y su proverbial libertad se alimentará parte de los cuentos tradicionales del país que sentarán las bases del mito de la femme fatal de Egipto. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, doctora, muchas gracias. Todo este contenido tan profundo, tan grande, tan hermoso. Y indudablemente pues nos deja un montón de elementos para profundizar, ¿no? A mí me encantó al principio cuando usted nos hacía la presentación la cantidad de vocabulario en torno a la mujer, ¿no? Las distintas o marcantes textuales que son muy significativos porque de alguna manera desarrolla algo de ese contenido del vocabulario. Me marcaba mucho el sed, el gemed, el mud, el sad, el sened, meset, bueno, traté de recoger algunas, la mujer que cría,
¿no? La mujer que es señora de la casa, ¿cierto? Todos esos elementos que son bastante significativos y marcantes. De este aspecto, me ponía a dar varias vueltas cuando usted presentaba las figuras de todas estas acciones o intervenciones de la dimensión funcional de la mujer, ¿cierto? En Egipto. Me ponía a pensar porque yo pensaba, pues como biblista, inmediatamente me disparó a Génesis 12, 10 al 20 o al capítulo 20 o al capítulo 26, donde hay tres narraciones en Génesis que hablan sobre la figura de la mujer de Sara, ¿cierto? Que es una mujer casada, viene la característica esa. Y en el capítulo 12 viene que el faraón de Egipto se prendó de ella, se enamoró, la quiso hacer parte de su grupo, pero resulta que se dieron cuenta de que era mujer casada y Faraón la rechazó, ¿cierto? Me gustaría si nos ayuda a ampliar un tricitico sobre este aspecto, la importancia de que lo jurídico, ¿no? El contrato que hace que la mujer sea casada. Como no entendí bien el final, ¿a qué se refiere exactamente? La importancia que tiene que fuera mujer casada, ¿no? Ah, sí, ¿Cuál sí, era el sí. estatus? Claro, lógicamente, yo creo que tiene importancia en tanto en cuanto esa frase con la que yo empiezo y que repito muchas veces y que está en la enseñanza de Tajotep, la mujer como el campo útil de su señor, de manera que la mujer casada está destinada a concebir y a criar el hijo de un hombre, por lo tanto, en cierta manera es como si fuese algo que le pertenece al hombre, porque es la que le va a dar la herencia, los hijos al marido. De ahí la importancia de respetar, de nunca tener ninguna relación con una mujer que esté casada, porque esa mujer ya en cierta manera pertenecería a un señor, a un hombre, a otra persona. Sí, es significativo, doctora, porque cuando tomamos este relato, la pregunta que hace en Génesis el faraón al patriarca es, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué haces eso de mentirme, de engañarme, si esta es tu esposa? ¿No? Sí, 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 además la misma, justamente es que en ese libro de los muertos, ¿no? Cuando se relatan lo que, bueno, traducido a nuestra cultura serían los pecados, en diferentes ocasiones aparece precisamente el que no se mantuvo relación con una mujer casada. Es decir, es importante. Sí, señora. Bueno, y otro elementico que quería ver si de pronto podíamos darle un detallito, era cuando mencionaste los 4 casos de mujeres que fungieron o hicieron el ejercicio de ser faraonas o encargadas de Egipto en ese tránsito hacia, por los 4 casos de que usted nos mencionaba, de que subiese al poder el hijo, ¿no? Fue lo que entendí. Sí, las mujeres suben en periodos conflictivos normalmente y están muy poco tiempo. La gran excepción es Hatshepsut. Hatshepsut, que hay que tener claro, cuando hablamos de ella, no como reina de Egipto, hay que hablar como rey, como faraón de Egipto. Y ella fue la que más tiempo estuvo en el poder hasta que su hijastro lo reclamó y acabó asumiéndolo. Fue una grandísima mujer que hizo grandes obras, obras que aparecen reflejadas en su templo mortuorio, donde destaca de manera especial, primero, su concepción, porque al no poder ser rey, porque era mujer, tiene que demostrar que ella no fue concebida por su padre, sino que fue el dios Amón el que la cuidó. Y eso es lo que le da el derecho a poder ejercer como rey de Egipto. A ello también hay que añadir que otro elemento importante que aparece
en su tumba, en su templo en Deir Bahari, es ese viaje que realiza al Punt, esa expedición comercial que era muy novedosa y que fue muy importante. Ella, sí podemos decir que fue un gran monarca de Egipto, la que duró y gobernó durante más tiempo, ya que las otras, como digo, estuvieron muy en periodos puntuales, ¿no? y en épocas convulsivas. Doctora, y finalizando, otro interrogante que me quedaba, la importancia de los contratos para el matrimonio, para deshacer el matrimonio, ¿no? Sí. Sí, Entonces, son muy... ¿qué importancia que hubiese ese documento, me parece jurídicamente, ¿no? Para legitimar si se mantiene dentro del matrimonio o no. Claro, lo que había, claro, es una unión, son uniones diferentes a las que hoy podremos tener en mente, en donde se deja muy claro qué aporta cada uno al matrimonio, para que en el caso de que el matrimonio se rompa, ver qué se le da a cada parte. La herencia también es fundamental porque las madres pueden dejar herencia a sus hijos o a sus hijas. Entonces, por eso es tan importante dejar por escrito a qué es lo que tiene cada uno de los miembros de la pareja. Mm, y eso es vigente hoy todavía, ¿cierto, doctora? Sí, la economía siempre fue muy importante. Y esa dimensión de la administración que tenía a cargo la mujer, ¿no? De cuidar, preservar y alimentar, pues tenía una dimensión económica también muy importante, ¿no? O sea, para tener con qué. Sí, vamos a ver, como siempre, en el mundo de la mujer, si bien siempre parece que son los oficios, los trabajos del hombre lo que más aportan, podemos decir que lo que aportaba la mujer al hogar, a la familia, a la economía familiar era muy importante. Primero era el mantenimiento, la cohesión y la gestión del hogar, pero también todo eso que ella vendía, y bueno, vendía no, la palabra no es correcta, todo eso que llevaba a mercados y que le proporcionaba traer a casa elementos, productos que no tenían y que ayudaban en la vida familiar. La mujer es importante porque además era la que generaba los productos básicos para la vida. La mujer es la que hace el pan y la cerveza. La mujer es la que muele el grano, ese grano necesario y fundamental para esos dos productos que son la base de la alimentación egipcia, la cerveza y el pan. El papel de la mujer, si bien no está reconocido, fue fundamental y trascendental en la cultura egipcia. Ella es la que cuida, ella es la que protege al hijo. De hecho, ella es la que va a pedirle a las diosas, sobre todo diosas vinculadas con la maternidad en la última época, a Isis, para que la ayuden a cuidar, a proteger a sus hijos de todo mal. Esas funciones muy significativas no solamente para la sobrevivencia, pero sino también para la formación, para la crianza que usted mencionaba, ¿no? Que sus funciones era cuidar, alimentar, enseñar, llevar a los lugares de culto, ¿cierto? Bastante significativos porque de eso se dependía el éxito o el crecimiento y el desarrollo del siguiente faraón. Sí, totalmente. Es decir, en el caso de la monarquía es importante, ¿no?, esa alimentación, pero en el caso de quizá el pueblo base es todavía mucho más importante porque no tenían los mismos medios que podía tener pues, el rey, ¿no?, que disponía de muchos más y mejores que el Recursos. pueblo egipcio. Ujú. Doctora María Eugenia, nos quedamos con muchísimas cosas interesantes, muy apropiadas, muy pertinentes. Nos has dado un panorama muy rico de esta función y esta comprensión de la mujer en el antiguo Egipto
y nos enseña a captar pues muchos elementos que subyacen todavía en nuestra sociedad y que están presentes en los textos bíblicos. Nada más que agradecerle y generarle bendiciones a usted, doctora María Eugenia, por esa enseñanza y esta coparticipación del conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes una vez más. Reitero mis agradecimientos y que hayan contado conmigo, y desde aquí, desde el Finisterre de España, desde Galicia, pues a su entera disposición. Bueno, doctora, bendiciones y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Ok. Vamos.